Era su migajero incondicional, pero ahora que comencé a ignorarla, ella me busca. Me llamo Alex, tengo 24 años, y si algo he aprendido en los últimos años es que puedes ser el héroe de alguien durante mucho tiempo, y aún así, para esa persona, seguir siendo invisible. Conocí a Sandra cuando ambos teníamos 21 años, en la universidad. Estudiábamos carreras diferentes, pero coincidíamos en varias materias optativas y en el grupo de amigos que se reunía en la cafetería después de clases. Desde el primer momento que la vi, me llamó la atención. No solo por su físico, aunque, admito, era muy atractiva, sino por su forma de hablar, de reír, de moverse como si todo el mundo estuviera hecho para girar a su alrededor. Me enamoré rápido. Demasiado rápido. Y desde ahí comenzó una dinámica que me costó años entender. Yo era su constante. Su amigo seguro. Su migajero, aunque en ese momento no conocía ese término. Cada cumpleaños, sin falta, yo le compraba algo especial. No me gustaban los regalos genéricos, así que me esforzaba. Recuerdo el primero, un collar de plata con un dije en forma de estrella porque me había dicho, en una conversación al pasar, que le gustaban las estrellas y que soñaba con viajar a un observatorio famoso. La sonrisa que puso al abrirlo fue suficiente para que yo sintiera que valía la pena. Ella me abrazó, me dijo que nadie la escuchaba como yo, y que era el mejor amigo del mundo. Ese título, en ese momento, me sonó a gloria. Hoy entiendo que fue la primera etiqueta de una jaula invisible. Con el tiempo, cada cumpleaños se convirtió en una especie de misión personal para mí. Una vez le regalé una chaqueta de cuero que había visto en una tienda cara. Me llevó semanas juntar el dinero trabajando horas extra en un café donde atendía por las tardes. Ella se la probó, se miró al espejo, y me dijo que era perfecta, que así deberían vestir las mujeres que no tienen miedo de nada. Yo sonreí, y no le conté que ese regalo había significado renunciar a varias salidas y caprichos míos. Siempre se lo agradecía. Siempre sonreía. Y después, volvía a vivir su vida. Porque había algo que era constante, cada vez que tenía pareja, yo dejaba de existir para ella. Literalmente. No respondía mis mensajes, no me invitaba a las salidas, y si nos cruzábamos en la universidad, apenas me saludaba con un gesto rápido, como si estuviera apurada. Al principio me dolía, pero me decía que era normal, que estaba ilusionada y ocupada. Que ya me buscaría. Y siempre lo hacía, cuando la relación terminaba. Entonces llegaban las llamadas tarde en la noche, los mensajes con frases como ¿estás despierto? ¿O puedo pasar por tu casa? Llegaba llorando, con maquillaje corrido y el corazón hecho pedazos. Yo la escuchaba durante horas, le preparaba té o chocolate caliente, le decía que valía mucho y que encontraría a alguien que la valorara. Me decía que yo era su refugio, que no sabía qué haría sin mí. Ese ciclo se repitió más veces de las que quiero admitir. Un día, mientras hablábamos, me dijo algo que me marcó. Si no fuéramos tan buenos amigos, tal vez seríamos pareja. Yo me quedé en silencio, con el corazón acelerado. No sabía si era una declaración velada o solo un comentario al aire. Me aferré a esa frase como si fuera una promesa, como si significara que, tarde o temprano, ella me vería como yo la veía a ella. Y esa idea me mantuvo ahí, siempre disponible, siempre atento, siempre esperando. A veces, mis amigos me decían que estaba perdiendo el tiempo, que ella solo me usaba para sentir apoyo cuando lo necesitaba. Yo lo negaba. Les decía que no entendían, que Sandra y yo teníamos una conexión especial. Pero en el fondo, creo que temía que tuvieran razón. Lo peor vino el día que me pidió algo que, incluso para mí, fue demasiado. Era viernes, y me escribió en la tarde pidiéndome que la acompañara a comprar unas cosas. No era raro que me pidiera favores así que acepté. Caminamos por varias tiendas, ella hablaba sobre un chico que había conocido y que tal vez le gustaba. Yo sonreía, aunque por dentro me ardía. Al final, mientras salíamos de una cafetería, me dijo: necesito pedirte algo, y prométeme que no me vas a juzgar. Está bien, dime. Quiero que le digas a mis papás que voy a pasar el fin de semana contigo,
pero en realidad me voy a ir con este chico que te dije. Me quedé congelado. Por un momento pensé que estaba bromeando, pero no. Hablaba en serio. Sentí una mezcla de decepción y enojo. No solo me estaba pidiendo mentirle a su familia, sino que me estaba usando como coartada para salir con alguien más, y yo, en mi mente, seguía esperando que algún día ella me viera como algo más. Le dije que no estaba cómodo con la idea, pero insistió. Me dijo que era solo un favor, que sus padres confiaban en mí y que no pasaría nada. Que lo hiciera por ella. Y al final, lo hice. Cuando colgué con su madre, inventando una excusa elaborada, me sentí un idiota. Me miré en el espejo esa noche y me pregunté cómo había llegado a ese punto. Pero también pensé, algún día, ella se dará cuenta de que nadie la cuida como yo. Esa ilusión, esa esperanza que nunca se materializaba, era lo que me mantenía atado. No sé cuántas veces Sandra vino a llorar a mi departamento después de una ruptura. Perdí la cuenta. Era un patrón tan predecible que, a veces, solo por la forma en que me escribía puedo ir, yo ya sabía que algo había terminado mal con su pareja de turno. Siempre llegaba igual, despeinada, con los ojos rojos, un abrigo encima y las manos metidas en los bolsillos como si quisiera encogerse del mundo. Aquella noche parecía igual que todas las demás, hasta que dejó de serlo. Se había sentado en el sofá, y como siempre, yo estaba a su lado, escuchando. Ella hablaba entre sollozos, contando cómo él le había prometido cosas y no las cumplió, cómo se sintió usada, cómo juraba que esta vez no volvería. Mientras la escuchaba, sentía esa mezcla de compasión y enojo hacia el tipo que le había hecho daño, pero también esa esperanza absurda de que tal vez, después de tantas decepciones, me mirara a mí de otra forma. No sé si fue el cansancio emocional, el silencio que se hizo después de que dejó de hablar o la cercanía, pero algo cambió. Ella estaba más cerca que de costumbre. Podía sentir su respiración y ver cómo sus ojos se detenían en mi cara. Me puse nervioso, sin entender por qué no se apartaba. Y entonces, pasó. Se inclinó lentamente y me dio un beso rápido, apenas un roce de labios. Un piquito, como se dice comúnmente. Fue tan inesperado que no reaccioné de inmediato. Cuando me aparté un poco, ella sonrió, como si fuera algo sin importancia, y dijo: «Perdón, pero es que eres tan bueno que no pude evitarlo. Te lo mereces, pero ese será el único, porque somos amigos». Me quedé paralizado, intentando procesar lo que había pasado. Era la primera vez que algo así ocurría entre nosotros, y aunque sus palabras fueron claras, mi cabeza se llenó de ilusiones. Una parte de mí pensó que tal vez, finalmente, estaba empezando a verme de otra forma. Que ese beso era el inicio de algo. La confusión me duró hasta que se lo conté a mi mejor amigo, Frederick. Estábamos en su casa, jugando videojuegos, cuando se lo mencioné. Lo dije con una sonrisa tonta, como si estuviera compartiendo una buena noticia. Frederick soltó el control, me miró serio y dijo: «Perdón por esto, pero, bro, ¿acaso eres idiota?». Me quedé en silencio, sin entender. «Obviamente está jugando contigo», continuó. «Ella sabe que te gusta. Ese beso fue para darte alas, para mantenerte enganchado. Estoy seguro de que lo hizo porque pronto te va a pedir algo muy grande». Quise defenderla, decir que Frederick estaba exagerando. Pero en el fondo, una pequeña voz me decía que él podría tener razón. Y la tuvo. Semanas después, Sandra me llamó. Su tono era dulce, casi tímido, como si quisiera suavizar algo. Me dijo que necesitaba un favor importante. Fui a su departamento a escucharla, pensando que tal vez era algo personal, algo serio. Pero no. Me miró directamente y me dijo: «Quiero quedarme en tu departamento este fin de semana con mi novio». Me quedé helado. No entendía bien lo que estaba escuchando. ¿El mismo novio que te terminó hace unas semanas?, pregunté. «Sí, volvimos. Y quiero que pasemos tiempo juntos sin que mis padres se enteren». Era un golpe tras otro. No solo había vuelto con el mismo tipo que la había hecho llorar en mi sofá, sino que pretendía que yo le prestara mi casa para estar con él.
Pero, si te presto el departamento, ¿dónde voy a estar yo? Pregunté, aún con la esperanza de que hubiera alguna lógica. No lo sé. Ve a un hotel o quédate con un amigo, respondió, como si fuera algo trivial. No sé qué cambió en mí en ese momento, pero sentí un peso enorme en el pecho. Era la primera vez en años que, en lugar de buscar una forma de complacerla, pensé en mí mismo. No, Sandra. No voy a hacerlo. Ella frunció el ceño, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque no quiero. No me parece correcto. Entonces explotó. Me dijo que era un egoísta, que nunca le negaba nada y que no podía creer que le fallara justo ahora que más me necesitaba. Terminó insultándome antes de colgar. Ese fue el momento en el que supe que tenía que cambiar. Llamé a Frederick esa misma noche. Le conté todo, desde la propuesta absurda hasta la discusión. Escuchó en silencio y, cuando terminé, solo dijo: Te lo dije. Ahora tienes que hacer lo que no has hecho en 3 años, ignorarla. No es tan fácil, respondí. Claro que no es fácil, pero si no lo haces, vas a seguir siendo su comodín. No le contestes. No corras a ayudarla. No le compres nada. Nada. Me dio una lista de cosas que debía hacer para empezar a poner límites. Me recomendó algunos libros sobre relaciones y autoestima y varios videos de esos coaches que hablan de valor personal y dinámicas sociales. No creía mucho en ese tipo de contenido, pero acepté por cortesía. Al llegar a casa, puse uno de los videos mientras cenaba y aunque al principio me pareció exagerado, hubo frases que se me quedaron grabadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia no tenía por qué repetirse. Y que, tal vez, yo no era tan invisible como creía, solo tenía que dejar de ofrecerme como alguien que siempre está disponible. Nunca había pasado más de 2 días sin hablar con Sandra. Era casi una costumbre automática, despertarme, tomar el teléfono y escribirle buenos días antes incluso de prepararme un café. No importaba si ella respondía con un simple hola o con un emoji, para mí era la manera de recordarle que estaba ahí. Pero esa semana decidí romper la costumbre. Al principio fue raro. Me sentía inquieto, como si estuviera olvidando algo importante. Revisaba el celular a cada rato, esperando que me escribiera primero. Pasaron 3 días así, hasta que sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla. Contesté. Hola, dijo ella con la voz entrecortada. Oye, ¿puedo ir a tu departamento a hablar? Por un segundo, mi instinto me empujó a decir que sí, a preguntar qué pasaba y a prepararme para recibirla. Pero algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía, me detuvo. Lo siento, pero estoy algo ocupado. Hubo un silencio de varios segundos. ¿Qué? Pero, si tú nunca estás ocupado para mí. ¿Es por lo del otro día? Lo siento, no pasará de nuevo, fue muy extremo pedirte eso. Me quedé quieto, apretando el teléfono contra la oreja. Sentía un nudo en el estómago. En serio estoy ocupado, tengo trabajo. Te hablo después. Colgué antes de que pudiera insistir. Mi corazón estaba a 1000 por hora. Parte de mí se sentía culpable, pero la otra parte sabía que era necesario. Que si cedía una vez, volvería todo al punto de partida. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes suyos. Al principio eran casuales, como si buscara iniciar una conversación. ¿Qué haces? Te mandé un meme, ¿ya viste esta serie? Respondía corto, sin entrar en detalles, trabajando, si lo vi, no tengo tiempo. No quería ser grosero, pero tampoco volver a ser su paño de lágrimas en piloto automático. Hasta que un viernes por la tarde, tocaron la puerta. Cuando abrí, ahí estaba Sandra. Ojos hinchados, maquillaje corrido, respiración agitada. Antes de que pudiera decir nada, entró como si fuera su casa. Perdón si estás ocupado, pero debo hablar contigo, dijo mientras dejaba su bolso en el sofá. Es que fue Jorge, otra vez. Le encontré mensajes con otra. La miré en silencio.
Parte de mí quería caer en la rutina, ofrecerle un té, escucharla, consolarla. Pero otra parte, más fuerte esta vez, habló primero. ¿Por qué vienes sin avisar? Eso no me gusta. Ella frunció el ceño y sus lágrimas se intensificaron. Pero, te estoy diciendo que estoy mal. Sí, pues culpa tuya por volver siempre con ese idiota. Ahora puedes irte, es que debo terminar unos informes. La vi abrir la boca, pero no decir nada por unos segundos. Luego empezó a llorar más fuerte. Todos me odian. Todos, hasta tú. Tal vez no merezco amor, tal vez ni siquiera merezco seguir viva. Ojalá un coche me atropelle mientras regreso a casa y así acabar con esto. En ese momento, sentí como todo mi cuerpo se tensaba. Durante años, esas palabras habrían sido suficientes para que yo dejara todo y la abrazara, le prometiera que no estaba sola, que yo siempre estaría ahí. Pero no esta vez. Esta vez, reconocí lo que era, un chantaje emocional. Una forma de manipularme para que volviera a ser su incondicional. Y aunque una parte de mí quería protegerla, sabía que si cedía ahora, nunca saldría de ese ciclo. Después de aquella última visita de Sandra, donde intentó manipularme con amenazas veladas, algo dentro de mí se cerró por completo. Fue como si mi cerebro hubiera archivado todos los momentos de frustración, todas las veces que me había usado, y lo hubiera puesto frente a mis ojos para que no lo olvidara. Decidí cortar todo contacto innecesario. No le escribí más. Ni un buenos días, ni un cómo estás, nada. Cuando me enviaba mensajes, tardaba horas en responder y mis respuestas eran cortas, sin dejar espacio para que la conversación se alargara. Era duro, sí, porque durante años mi vida había girado en parte alrededor de ella, pero también era liberador. Al principio pensé que me sentiría vacío, que me pesaría la soledad. Pero ocurrió algo curioso, con cada día que pasaba, la sensación de dependencia se iba diluyendo. Empecé a recuperar tiempo que antes desperdiciaba esperando sus llamadas o resolviendo sus dramas. Tiempo que, poco a poco, comencé a invertir en mí. En una de esas tardes tranquilas, le conté todo a Frederic. Nos sentamos en su sala, él con una cerveza en la mano y yo con un café, y le resumí cómo había ignorado a Sandra y cómo había logrado no caer en su último intento de manipulación. Frederic sonrió como si hubiera ganado un premio. Hermano, eso es lo mejor que has hecho en años. Te felicito. No sé, todavía me siento raro, admití. Es como si estuviera desaprendiendo algo que llevaba años haciendo. Es normal. Mira, tienes que canalizar esa energía. Y sí, ya sé que suena cliché, pero deberías venir al gimnasio conmigo. Te haría bien. Yo solté una risa. Siempre había pensado que lo del mejorar en el gym era el típico guión de película donde el protagonista levanta pesas y de pronto todo en su vida se arregla. Pero Frederic hablaba en serio. Créeme, me dijo, hay algo casi mágico en el entrenamiento. No es solo por el físico, es mental. Te purifica, te da disciplina, te da foco. Y ahora mismo eso es lo que necesitas. No estaba del todo convencido, pero acepté. Y tenía razón. Los primeros días fueron un martirio. Dolor muscular, sudor constante y esa sensación de no saber qué estaba haciendo. Pero con cada entrenamiento, notaba pequeños cambios, dormía mejor, tenía más energía y, sobre todo, sentía que estaba recuperando el control de mi vida. Empecé a organizar mis días alrededor de mis objetivos y no alrededor de los problemas de alguien más. Pasaron 6 semanas. 6 semanas en las que hablé lo mínimo con Sandra. Ella seguía enviando mensajes de vez en cuando, pero ya no con el mismo tono de antes. A veces parecía simplemente probar si yo todavía estaba ahí para ella. Y aunque le respondía, nunca cedía a largas conversaciones. Hasta que, una tarde de sábado, volvió a aparecer en mi puerta. La diferencia fue inmediata. Esta vez no estaba con los ojos hinchados ni en ropa casual. Llevaba un vestido azul oscuro que le quedaba muy bien, tacones y un maquillaje impecable. Olía a perfume caro y su cabello estaba perfectamente peinado. Era como si hubiera planeado esa visita.
Hola, dijo con una sonrisa tímida. ¿Puedo pasar? Me quedé un segundo en silencio, analizando la situación. No parecía venir a llorar, así que asentí y me hice a un lado. Se sentó en el sofá y cruzó las piernas, como si quisiera transmitir elegancia. Te ves diferente, comentó. ¿Has estado haciendo ejercicio? Sí, respondí con naturalidad. Frederick me llevó al gimnasio y me gustó. Ella sonrió un poco, pero luego bajó la mirada. La verdad, vine porque me sentía algo triste. Hace semanas que no hablamos como antes y, bueno, dejé a Jorge. Esta vez de verdad. Definitivamente. No dije nada, esperando que continuara. Sé que últimamente he sido complicada, dijo. Y que te pedí cosas que no debí. Pero me gustaría recuperar nuestra amistad. Eres importante para mí, Alex. No quiero perder eso. Por un momento, me vinieron a la mente todos los años en los que había sido importante para ella solo cuando le convenía. Me vino la imagen de aquel beso de piquito que me dio con la excusa de que me lo merecía. También recordé cada vez que desapareció cuando tenía pareja, solo para volver corriendo cuando estaba sola. Respiré hondo. Está bien, le dije. Podemos recuperar la amistad. Pero necesito que sepas algo, no podemos vernos como antes. Estoy trabajando más y dedicando tiempo a otras cosas. Así que será menos frecuente. Ella frunció levemente el ceño, como si no esperara esa condición. Bueno, si es lo que necesitas, respondió. Lo acepto. Conversamos un rato más sobre cosas superficiales, trabajo, series, proyectos. Ella parecía más calmada de lo habitual, aunque noté que evitaba mencionar a Jorge más allá de la frase lo dejamos definitivamente. Después de un café, se levantó y dijo que tenía que irse. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me quedé de pie unos segundos, procesando lo que había pasado. No me sentía eufórico ni ilusionado como en otras ocasiones en las que Sandra me daba un poco de atención. Me sentía neutral. En control. Y, por primera vez en mucho tiempo, tuve claro que si aceptaba verla de nuevo sería porque yo quería, no porque ella me necesitara para rellenar un vacío temporal. Los meses siguientes fueron, para mí, un respiro. No busqué a Sandra, y ella tampoco hizo grandes intentos por aparecerse en mi vida. Por primera vez en años, mi rutina no giraba en torno a sus mensajes o a la incertidumbre de si me hablaría o no. Tenía mi trabajo, mis entrenamientos y mis nuevos proyectos. Poco a poco, su imagen fue desvaneciéndose de mi mente. Era como si me hubiera quitado un peso que llevaba años sobre los hombros. Ya no me quedaba mirando su última foto en redes sociales, ni me preguntaba qué estaría haciendo. Simplemente, vivía. Y me sentía mejor que nunca. Hasta que un día, sin buscarlo, nuestras vidas volvieron a cruzarse. Era una tarde tranquila de jueves. Decidí pasar por una cafetería que me gustaba, una de esas con luz cálida y olor a pan recién horneado. Estaba haciendo fila para pedir cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Alex. Dijo. Me giré, y ahí estaba Sandra. Vestida de manera casual, con una blusa blanca y jeans, el cabello suelto y una sonrisa de sorpresa. Sandra, hola, respondí, intentando sonar neutral. ¡Qué coincidencia!, añadió. ¿Tienes prisa? Le dije que no, y terminamos sentados en una mesa, con un par de cafés frente a nosotros. La conversación empezó con lo típico, como estábamos, que habíamos hecho últimamente, y alguna que otra broma ligera. Pero pronto, el tono cambió. Me dijiste que nos veríamos poco, comentó, mirándome con una mezcla de reproche y tristeza, pero no nos hemos visto nada. He estado ocupado, respondí, manteniendo la voz calmada. Ella asintió lentamente, pero parecía no estar satisfecha con la respuesta. Te extraño, Alex. Extraño cuando pasábamos tiempo juntos, cuando podía contar contigo para todo. No supe qué decir de inmediato. Me quedé en silencio, escuchándola. Entonces, como si hubiera estado guardando las palabras por meses, continuó.
He estado pensando, tal vez la respuesta a todos mis problemas de amor siempre estuvo aquí. Contigo. La miré, sorprendido, pero no interrumpí. Sé que te dije que solo éramos amigos, prosiguió, pero últimamente, siento que me estoy empezando a enamorar de ti. Sin darme tiempo a reaccionar, se inclinó hacia adelante y me besó. No fue un beso fugaz como aquel de hace tiempo, fue apasionado, intenso. En mi mente, no voy a negarlo, lo disfruté. Sentirla tan cerca, después de años de desearlo, removió algo dentro de mí. Pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, tomé aire y dije: Oye, tranquila. Recuerda que somos amigos. Eso lo dijiste tú, ¿no? La verdad siempre te vi como una buena amiga, pero aprecio lo que me dices. Me siento halagado. Ella se echó hacia atrás, con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Sus mejillas se pusieron rojas. Por favor, dijo con una sonrisa irónica, si babeabas por mí. No me salgas ahora con tu papelito de macho alfa. ¿Cómo te atreves a rechazarme? No es rechazo, respondí con calma. Solo te digo lo que siento. Ah, sí. Su tono subió un poco. Pues he notado cómo no dejas de mirarme el escote. Y las piernas, sí, las miras de arriba a abajo. ¿Quieres tocarlas, verdad? Me quedé callado unos segundos, procesando lo que acababa de decir. Lo siento si piensas eso, contesté finalmente, pero no es así. Solo te veo como una amiga. Su expresión cambió de enojo a algo más frío, como si hubiera activado un mecanismo de defensa. Tomó su bolso, se levantó sin decir más y se marchó, dejando su café a medio tomar. Me quedé solo en la mesa, mirando la puerta por la que había salido. Y ahí, en ese momento, me di cuenta de algo. Durante años, había esperado cualquier muestra de interés de su parte. Había imaginado 1000 veces una escena como esta, en la que me dijera que estaba empezando a enamorarse. Pero ahora que había sucedido, no sentía lo que creí que sentiría. No era orgullo, ni venganza, ni satisfacción. Era distancia. Reflexioné mientras daba sorbos a mi café. Me había costado meses reconstruirme, entender mi valor, y no iba a tirarlo todo por la borda solo porque ella había decidido que ahora yo era una opción. Me di cuenta de que, al final, lo que había cambiado no era ella, era yo.